Vamos a realizar el montaje de comunicar un autómata S6200 con módulos WebPro, pues en el símil chino del ADA, a través del protocolo Modbus RTU. Para ello vamos a utilizar el módulo WebPro, el WP9038, que tiene 4 entradas digitales, 4 salidas digitales y 6 entradas analógicas de corriente. Todo eso se comunicará a través del RS485. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿O cuáles son los principios de funcionamiento del Modbus? ¿Vale? Aprovechando una gráfica de Modbus RTU, tenemos el autómata, o este protocolo comienza en 1970, está muy desarrollado y muy extendido actualmente, está basado en código abierto y se funciona con un formato maestro-esclavo. Podemos conectar hasta 227 nodos que colgarían de un maestro, y las velocidades de transmisión podrían llegar hasta 115.200 bits por segundo. ¿Qué configuración tenemos que hacer? Tendremos que configurar en cada uno de los equipos el número de la unidad, de esclavo, la velocidad de la comunicación, la longitud de los datos, los bits de stop y la paridad. El formato que vamos a utilizar va a ser este de aquí, ¿vale? El RS485 a 2 hilos. Tendríamos el maestro, que es el que va a controlar las comunicaciones con todos los esclavos, y los esclavos están comunicados a través de 2 hilos, y en el último esclavo deberíamos montar una resistencia terminadora, que para el montaje que vamos a hacer en el taller no haría falta esa resistencia terminadora, a no ser que suba mucho la velocidad. Otra cosa importante es que los esclavos reciben todos los mensajes y solamente responderán o atenderán la petición de datos cuando vayan direccionados a su propia dirección, al número de esclavo que necesitamos. El protocolo de la comunicación siempre va a ser idéntico. Vamos a tener en el mensaje que vamos a enviar, vamos a tener la identificación del esclavo, la función de lo que queremos realizar, ya sea leer una bobina de salida, leer un registro interno del esclavo, escribir una bobina o una salida, escribir un registro interno del esclavo y escribir múltiples registros, ¿vale? Estos serían números en código hexadecimal. El 10 realmente sería el código 16 en decimal. Después tendríamos una parte que serían los datos a enviar, en el que consta de el registro o la dirección de la bobina que queremos escribir, del registro que queremos leer o escribir, o la dirección inicial de los múltiples registros que queremos leer o escribir. Después tendríamos la cantidad de registros que queremos leer, ya sean bits, bytes, words. Y después, por último, si vamos a leer este apartado de datos no estaría, pero si vamos a escribir tendríamos que indicarle los datos que queremos escribir. Y por último, en toda comunicación Modbus, además del slave, de la dirección del esclavo, la dirección de la función y los datos que tenemos que transmitir, va a venir el código de redundancia cíclica, que es lo que utilizamos para asegurarnos de que el mensaje se ha recibido correctamente. Los ejemplos para una trama, yo tendría la dirección en hexadecimal, el 02 sería el primer byte que enviaríamos, el esclavo, la función 03 sería una lectura, la dirección inicial se pone con 2 bytes, sería la dirección 20 en hexadecimal, la cantidad de datos que vamos a leer, en este caso serían 4 datos, también con 2 bytes, en formato Word, 2 bytes, y el código de redundancia cíclica, que también son 2 bytes, mayor 45 F0. Cuando el esclavo recibe esta petición, lo que hace que es contestar con la misma identificador de esclavo, la misma identificador de función, y a partir de aquí ya empieza a darme los datos. Me dice cuántos datos va a enviar, 2 bytes, 8 bytes, ¿vale? Que serían 2 bytes por cada uno de los 4 registros que hemos solicitado. Primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro. Y por último tendríamos el código de redundancia cíclica. Si me voy al ejemplo de trama de escritura, sería lo mismo. Dirección del esclavo, la trama de escritura, la dirección en la cual el registro
que vamos a escribir, la cantidad de registros que vamos a escribir, en este caso 2, y como vamos a escribir 2 por 2 bytes cada registro, serían 4 bytes lo que vamos a transmitir. Primer registro, segundo registro y el código de redundancia cíclica. Cuando el esclavo recibe, lo que hace es contesta con la dirección, la función que le ha enviado el maestro y confirma los datos que los ha escrito en la misma dirección que le ha dicho el maestro y la cantidad de datos. Y con esto ya me indica el código de redundancia cíclica, lo que me está indicando es la finalización del mensaje. Una vez ya tenemos esto, pasaremos a ver los formatos que tiene el módulo WellPro. Este módulo lo que tiene, para leer las entradas analógicas utilizaría la función 03, ¿vale? Y los registros, las direcciones de cada uno, pues la entrada primera sería el registro 40001, la entrada segunda 40002, la entrada tercera 40003, así hasta 40006. Para leer los registros de entrada, las entradas digitales, utilizaríamos la función el 2 y las direcciones serían desde el 10.001 hasta el 10.004. Y para leer o escribir las salidas digitales, utilizaríamos las funciones 01, 05 o 15. Estas serían 01 sería lectura, 05 o 15 sería escritura en los registros desde el 1 hasta el 4, son 4 bytes. Igual que aquí las entradas son 4 bits, serían 4 bits y aquí serían también 4 bits. Si ya nos vamos al módulo Adam para verlo más detenidamente, ¿vale? Tenemos el formato, la descripción, ¿vale? Todo esto lo tenéis en el manual de ayuda. ¿Cómo va a leer los datos de entrada analógicos? La variable entrada analógica de corriente 01 sería la dirección del esclavo, que dependiendo que si tengamos el primer esclavo, el segundo, el tercero, el módulo, la dirección del módulo. La función, aquí hemos dicho que era 03 para leer la corriente. Y después lo que decimos el registro es la dirección de registro, sería el 00 para el primer dato y el 06 para el sexto. Empezaríamos en el 00 y ahora aquí lo que decimos es la longitud de datos que queremos leer. ¿Cuántos datos queremos? Queremos leer las 6 entradas digitales, las 6 entradas de corriente, ¿vale? Y me enviaría código de redundancia cíclica. ¿Qué es lo que haría el módulo esclavo? Contestaría con su dirección, el código de lectura de registros y cuántos va a enviar. El 0C equivaldría el A sería el 10, el B11, el C sería 12 bytes. Realmente envía 2 bytes por cada uno de los datos. Aquí me envía cantidad de datos que ha recibido, serían 12, y cada dato está formado por 2 bytes. 0769 sería el primer dato, 00 sería la segunda entrada analógica, y así enviaríamos todos los datos. Y por último el código de redundancia cíclica. Cuando recibimos cada uno de estos datos, después deberemos realizar una conversión, ya que él me lo envía con un formato hexadecimal. Este 769 que hemos recibido aquí realmente es el número hexadecimal, lo tendremos que pasar a decimal. Si simplemente yo cojo la calculadora, por ejemplo la de Windows, la pongo en modo programador y introduzco el 769, veremos que en decimal equivale a 1897, que es como me indican aquí. Ese dato, 1897, lo tendremos que multiplicar por 20 y dividirlo por 4095 para calcular la corriente que representa esta cantidad. Eso lo realizaremos con algunas funciones dentro del autómata, el PLC. Vamos a ver cómo leeremos las variables de entrada. Para leer las variables de entrada, introduciríamos la dirección del esclavo, la función de lectura. Aquí estamos leyendo un bit y la dirección de inicio de los bits. Aquí estamos intentando leer el primer bit. ¿Cuántos bits queremos leer? En este caso estamos diciendo 4.
Por lo tanto, el esclavo cuando me conteste, me contestará. Es el esclavo 1 que está contestando la lectura de bits. Número de bytes que va a transmitir sería 1, porque los 4 bits lo enviará en un byte. Y el dato. Este 05 equivaldría al código 0101. ¿Vale? Por lo tanto, el bit 0 y el bit 2 estarían a nivel alto. 0 y el 2 estarían a nivel alto. O la entrada 1 y la entrada 3, como viene representado. ¿Vale? ¿Cómo puedo leer o escribir en varias bobinas a la vez? Sería con el código 15 que me ponía anteriormente, pero en hexadecimal sería el F. 01 sería la edición del esclavo. La función 15 es para para escribir varios registros a la vez. La primera bobina a la cual voy a escribir sería la 00 y la longitud de bobinas o de variables que voy a escribir son 4. Y por último, ¿cuántos bytes voy a transmitir? En este caso estamos escribiendo bits, por lo tanto con un byte tengo sobra. ¿Qué datos vamos a escribir? Vamos a escribir el 3. Este equivaldría el bit 1 y el bit 2. Entrada, salida 1 y salida 2 estarían en el alto. Si yo quiero escribir una única salida, ¿vale? Haría lo mismo. Lo que ocurre es que el formato de la función, en lugar de ser el 15 o el F, sería el 5. Escribiríamos la dirección de la bobina, sería la primera entrada, pero yo puedo escribir en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Y si quiero activarla, debería colocarle posteriormente el código FF00 para activar la bobina 0. Si le pusiera 000, lo que estaría es cerrando la bobina, apagándola, encendiéndola. Lo que ocurre es que si yo para hacer esta función tengo que escribir las 4 bobinas, tendría que repetir este proceso 4 veces, con lo que tendríamos mucha más pérdida de tiempo. Si yo quiero leer lo que serían las las salidas digitales, quiero ver el estado en el cual se encuentran las salidas digitales, pues tendríamos lo mismo. 01 para la dirección del esclavo, 01 lectura de las salidas, dirección de la bobina que quiero leer, cantidad de bobinas que quiero leer. Y la contestación sería lo mismo dándome el dato que quiero leer. ¿Vale? Y después tenemos más instrucciones o instrucciones especiales para cambiar la dirección del esclavo, que en principio no lo debéis cambiar para evitarnos problemas de comunicación posteriori, y cambiar los parámetros de comunicación, las velocidades, la paridad y demás. Una vez ya tenemos claro los parámetros de la comunicación, vamos a abrir el TIA Portal y vamos a cargar el programa. ¿Vale? En configuración de los dispositivos tendremos el CM1241, no sé si me lo abrirá o no me lo abrirá, la CPU S7200, ¿vale? Y tendremos que configurar los módulos para poder comunicar a través del CM1241 485. ¿Vale? Para ello deberemos irnos al programa e introduciremos la primera instrucción. Lo que vamos a abrir es el puerto. Nos iremos dentro del programa, a instrucciones de comunicación, y nos iremos al procesador de comunicaciones, que sería el módulo que hemos añadido. Dentro de este iríamos al modus RTU. Cuidado con la versión, tenemos que nuestra CPU, que es versión 4.2, ya soporta hasta el 4.4, y lo que vamos a introducir sería el modus convload. Pincharíamos, arrastraríamos y lo colocaríamos. Si queremos ver la ayuda, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es mantenemos sobre el dispositivo, pinchamos en configurar y vamos a la ayuda del módulo, abriéndose una pestaña en la cual me va a poner toda la ayuda de nuestro sistema de comunicación, modus convload. ¿Vale? Aquí tendríamos todos los parámetros que se van a crear o qué es lo que tenemos que rellenar. ¿Vale? Esto
me va a hacer una explicación. El puerto sería el módulo que vamos a utilizar, identificador del hardware de nuestro módulo CM1241, que ahora veremos cómo se rellenaría. El parámetro baud sería la velocidad. Nos dan estas disponibles, ¿vale? Posibilidades. La selección de paridad, tendríamos 0 ninguna, 1 impar, 2 par. El control de flujo, ¿vale? Lo normal sería que en nuestras prácticas sea 0 si no hay control de flujo, pero podríamos tener control de flujo y teníamos que tener un mayor control. Request to send on y request to send off sería se pueden introducir para introducir un retardo, que en nuestro caso va a ser 0, no lo vamos a introducir, incluso no lo vamos a llegar a ver en el programa. A ver cómo se puede, os indicaré cómo se puede ver. Y un retardo o un tiempo para responder, ¿vale? Y por último tendríamos el MBDB, que sería una referencia al bloque de datos donde va a trabajar el modus master, ¿vale? O el modus slave. Este sería una referencia, más adelante lo veremos. El com reset sería para reinicializarlo, y después tenemos unos bits de respuesta, sería el down, que la inicialización del puerto sea correcto, un bit de error que me indicaría que ha habido un error en la apertura del puerto, y un status que me indicaría, pues bueno, un mensaje o un código de error, ¿vale? Si el código de error que me sale, aquí podemos consultarlos, pinchamos directamente en mensajes de error y me saldría un listado con los diferentes códigos y las situaciones que se pueden dar, ¿vale? Pues bueno, cuando nos dé la apertura del puerto, nos dé un error, tendremos que venir a esta pestaña. Cuando el modus conload me dé un error, tendríamos que venir aquí. De momento esto lo dejaremos y volvemos a la pestaña de configuración. Una vez ya tenemos esto más o menos claro, vamos a ver qué variables se van a crear. Una vez yo introduzco el modus conload, ¿vale? se me asocia un objeto tecnológico o una serie de objetos tecnológicos. Se me abre, introduzco este módulo y se me creará un modus conload, y puede ser que alguno de estos más, pero el más importante es este de aquí, modus conload db. Sería un conjunto de datos donde están definidos todos los parámetros que utiliza para abrir el puerto. Y de aquí hay uno muy importante que vais a tener que tocar, ¿vale? En static el apartado mode, este de aquí. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a definir el tipo de operación que vamos a utilizar. Vamos a la ayuda y lo entenderéis, ¿vale? Dentro de este db yo aquí tengo pues configuraciones y demás, pero este apartado, el mode, es donde vamos a indicar si estamos trabajando con RS232 duplex, con 422 duplex a 4 hilos, 422 a 4 hilos, 422 a 4 hilos con esclavo multipunto, y el que a nosotros nos interesa. Ese mode del db del modus conload tiene que estar a valor 4 para trabajar en RS485 semiduplex modo 2 hilos, que es el modo RTU que vamos a trabajar nosotros. Si esto no lo ponemos en 4, por defecto trabajará en 0 y la comunicación no podrá llevarse a cabo. El resto de parámetros en principio se podrán quedar tal y como están por defecto, ¿vale? Aquí es donde asignaríamos los bits de parada que tenemos, aunque por defecto tiene el 1, ¿vale? Y creo que no hay nada más. En principio, número de intentos repetidos antes de que haya un error, antes de que me dé un error sin respuesta, el 0x80c8, ¿vale? Él hará 2 intentos y si no recibe respuesta me dará un error en el modus conload, ¿vale? Ya tenemos esto. Cerramos este apartado. Acordaos que está dentro de bloques de programa, bloques del sistema, recursos de programa y el modus conload, ¿vale? Cuando yo cree o asocie el modus conload, ¿vale? Cuando yo cree este de aquí, me va a pedir un db. ¿Quién va a ser? Este db. Cuando yo inserte este objeto tecnológico, se me abrirá este db y ahí tendré que introducir los datos, ¿vale? Modificar ese
mode para que trabaje en modo. Los parámetros que introducimos, ¿cuáles son? Pues bueno, el enable, la habilitación del módulo. Habilitaríamos las marcas de primer scan para que nada más se inicialice el PLC me active el puerto de comunicaciones, y aquí en puerto lo que introducimos, si pincho, abriría la pestaña y veríamos los módulos locales que tengo, el hardware, y veremos que hay uno que pone puerto, ¿vale? Además se identifica por el módulo CM1241. Si tuviéramos varios, pues tendríamos que identificar en qué slot se encuentra. Una ya tengo esto, vendríamos al baud rate, sería la velocidad, paridad, hemos puesto 0, que 0 de paridad, ¿vale?, sería sin paridad, ¿vale? Eso ya depende de la configuración que hagamos en nuestra red. Flow control 0 sin control, request to send o request to send on, delay, un retardo de on y off, estaría 0, y tiempo para responder 1000 milisegundos, un segundo. Y por último tenemos el MBDB, que sería el puntero que está apuntando cuando creemos el Modbus Master, ¿vale? Pues ahí habrá un MBDB que me apuntará, este parámetro me apuntará a ese Modbus Master, que lo veremos más adelante. De momento, cuando lo estamos creando, esto lo dejaremos en blanco porque no lo tendremos creado y ya está. Y después tenemos más parámetros. Tenemos el down, ¿vale? Cuando el Modbus Load se ejecute por primera vez y se ejecute correctamente, esto se me encenderá en verde y aquí se me encenderá, este bit se encenderá a 1. Una vez esto esté activo, para que haya hecho la apertura del puerto, podremos empezar ya a comunicar. En caso de que no se haya realizado y quede un error, se activará este bit durante un instante y en el status, en este word, se me activará o me pondrá el código de error, ¿vale? ¿Qué es importante? Pero bueno, aquí solamente se va a ejecutar una vez, y si en esta palabra no escribimos nada no habría problemas, pero si tomamos por costumbre, cuando se produzca el error, movemos esa palabra de error del status a otra palabra que no se vuelva a escribir, aquí actualmente tendremos el código de error que se ha producido en la apertura del puerto, ¿vale? Si tenemos el 30, lo que hacemos es mover el 32 al 34 al 36. Aquí lo hemos duplicado, pero bueno. ¿Qué más haremos? A partir de aquí ya nos tendríamos que ir a lo que sería propiamente la comunicación. Abriríamos el objeto Modbus Master, porque el S7 trabaja como maestro y los WebPro trabajan como esclavos. Pues bueno, abriríamos la ayuda del Webmaster, lo mismo que antes, y tenemos aquí una serie de parámetros. Pues bueno, aquí me explican lo que es cada cosa. Vamos a ir rápidamente, ¿vale? Modbus Master tenemos en el enable, sería la habilitación. El request sería el pulso de entrada, para que entrara, sería por pulso, ¿vale? Y si hay orden, envía datos al esclavo Modbus, sería la habilitación de que este módulo envíe los datos. El MB address sería el Modbus address, el esclavo con el cual nos queremos comunicar. En este caso sería el 1. El mode, ¿vale?, es uno de los parámetros complicados, sería el código de función que vamos a utilizar en Modbus. Pero aquí Siemens trabaja diferente a los códigos Modbus, pero los adapta. Y el data address también. Y el data length. Y después en este puntero tendríamos los datos que queremos enviar al otro extremo. Vamos a ver cómo trabaja Siemens para que a ver si lo podéis entender. Tenemos, bueno, data length. El mode sería la selección del modo, si queremos leer, escribir o diagnóstico. Data address, la dirección inicial del registro que queremos leer o escribir. Data length, la longitud de los datos, cantidad de bits, cantidad de bytes o cantidad de words. Y el puntero de datos es la dirección o la marca o el DB donde vamos a leer o vamos a escribir dentro del automata, no la del esclavo, sino dónde vamos a guardar los datos o de dónde vamos a leer los datos que queremos escribir en el esclavo. Y después tenemos los mismos parámetros que teníamos con el master. Tenemos el down, que la comunicación ha finalizado, basi, ocupado, que mientras que está comunicándose con el esclavo, este bit estaría activo, y cuando este bit se desactiva y se activa el down, significa que la comunicación se ha llevado a término y ha sido correcta. Y cuando se produce
un error durante la comunicación, se activaría este bit y me pondría el código de error en el status. Ahora veremos todo esto. ¿Qué es lo que hemos hecho antes? Lo mismo que antes. Si se activa este bit de error, lo que hago es mover esta palabra de error y guardarlo en un marca Word para poderlo interpretar, porque como vamos a realizar estas escrituras y lecturas con este objeto varias veces, y este marca Word se me iría borrando continuamente, o se repetirá cíclicamente este programa, pues a lo mejor falla una vez y me evita la comunicación, y al siguiente ciclo puede comunicarse y ya no veo el error, y se podrían producir averías, pues bueno, que no sean continuas. Vamos a ver la parte de direccionamiento para ver que lo entendáis. Si yo me vengo al manual de Siemens, vengo al Modbus Master, me vengo a parámetros y podremos ver los diferentes códigos que utiliza. Se me ha ido a parámetros. Vale, lo tenemos aquí. Una cosa es el código de función de Modbus, los datos de Modbus, y otra cosa es el mode que introduciremos en Siemens y la dirección que introduciremos en Siemens. ¿Vale? Vamos a ver. En el manual del WellPro, a ver si lo consigo colocarlo todo al mismo tiempo, me introduce o me coloca. A ver. Vale. Por aquí uno y por aquí el otro. Y este lo esconderemos para que no se me solape. Vale. Vamos a ver. Si yo quiero, por ejemplo, leer registros de Modbus, ¿vale? El código que me utiliza la función, ¿vale? Sería la dirección del esclavo, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el que fuera, y la función código que me piden con el manual del WellPro sería el 2. 02 es para leer registros de entrada. Pues bueno, me vendría aquí código de función Modbus, el 2 para leer bits de entrada, como veis, y la de primera dirección, ¿vale? Para la primera dirección sería el código 00, sería la primera dirección. El código 00 equivaldría a la dirección del módulo 40001. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tengo que venir aquí, Modbus address, dirección del esclavo 1, mode, quiero leer, tendría que poner mode 0, y la dirección, el data address, si quiero leer el primer registro, que sería el 00, de aquí, tendría que poner el 40001. Por lo tanto, yo vendría aquí y ¿qué haría? Aquí tendríamos que colocar un 0. Aquí debería... No, mentira. El esclavo sería, por ejemplo, el esclavo 1. El mode sería mode 0, que sería lectura. El data address sería el 40001. Y la longitud, si me vengo aquí, me dice que la longitud, aquí me va a leer los 4 bits, pues sería el 004. 4 bits, debería colocar aquí el 0004. Y la dirección. Cuando hemos introducido este Modbus Master, me ha pedido también un DB. Me ha pedido crear un DB. Cuando me pide crear este DB, ¿vale?, me va a decir una serie de características. En atributos yo tendría que entrar, ¿vale?, y modificar, o en general en atributos, un segundo, aquí, vale, aquí, propiedades, no he dicho nada. Vale, yo aquí he puesto la dirección de los datos o el puntero para guardar los datos que vamos a leer en el esclavo. Vale,
ya tendríamos definido esto. Si yo ahora quiero leer o quiero escribir las salidas, ¿qué tendríamos que hacer? Debería coger dirección del esclavo, el código 0f equivaldría a 15 en decimal, ¿vale? Vendría la dirección del esclavo, código 015, vendría aquí el código 15 en Modbus, sería este, por lo tanto, para escribir varios bits de salida, yo tendría que poner en Siemens el mode a 1. Fijaros que escribir siempre es modo 1 en Siemens y leer, serían estos de aquí, siempre es mode 0. Y después con la dirección defino qué tipo de registros voy a escribir, ¿vale? Por lo tanto, yo vendría aquí, esclavo 1, modo 1 de escritura, dirección. Con el 15 va desde el 0 hasta el 9998 y en el Adam la escritura, la bobina, la salida, la primera sería la 00. Por lo tanto, si yo cojo el 15, el 0 equivale al 1. Yo para escribir sobre las bobinas de salida, aquí debería colocarle la dirección 1. Y la longitud quiero escribir los 4 bits, porque aquí estamos escribiendo bits sueltos. Y después tendríamos que poner el dato o la marca que quiero escribir, marca word o un db, en el cual yo introduciría el valor de los 4 bits en hexadecimal o en decimal o en binario, depende del formato que tengamos, pero en principio en un word, ¿vale? Porque el formato es un word, ¿vale? Las bobinas, yo quiero escribir el valor write coil length, la longitud, y escribiría en un byte la dirección, el valor. Si escribo 01 estaría escribiendo un bit nada más. Vale, no, mentira. Data writing sería, esta es la longitud, ¿cuántos bytes vamos a escribir? 4 bits sería un byte, y data writing sería 03, sería el valor. Escribimos el bit 1 y el bit 2. El 3 y el 4 estarían a 0. Pues bueno, yo aquí tendría que poner esto. Lo mismo que antes, con DOM, BASI, error y status, generaríamos la secuencia para tal. ¿Qué es lo importante? ¿Cuándo comienza el siguiente ciclo? ¿Vale? Yo acabo aquí, una vez acaba el DOM, cuando se produce el DOM, ¿vale? Para enlazar un modus master con el siguiente, cuando se produce el DOM, ese DOM es el disparo del siguiente ciclo de lectura-escritura. ¿Vale? Antes habíamos hecho, habíamos leído, y yo he modificado sobre el mismo esto, pues bueno, cuando vaya a escribir lo que haría sería crear otro modus master y con ese DOM de anterior me activaría la siguiente parte, escritura o lectura. Cuando yo he activado la siguiente, se produciría otro DOM diferente que me activaría el siguiente bloque de lectura a escritura, ¿vale? Y así sucesivamente uno detrás de otro. No puedo tener dos bloques trabajando al mismo tiempo sobre los mismos datos, ¿vale? Tiene que ser uno detrás de otro. Importante, cuando yo introduzco el segundo Modbus Master, ¿vale? Me va a pedir otro DB. Bueno, solamente utilizamos un DB o Modbus Master DB con un Modbus con load. Y lo importante, cuando me voy al Modbus con load, la dirección que tenemos que poner aquí sería la que tenemos dentro de Modbus Master DB mbdb, ¿vale? Si yo aquí borro, introduciría que tenemos Modbus Master, el que hemos creado, y dentro de este el mbdb. Le daríamos a Enter y ya lo tendríamos direccionado, ¿vale? ¿Qué haríamos para las entradas analógicas de corriente? ¿Vale? Las entradas analógicas de corriente, ¿vale? Según el manual del WellPro, tenemos que introducir el número del esclavo, sería el 01, código de función el 3, leer registro de paradas, ¿vale? Pues el código del registro 3, en mode en Siemens tendríamos que poner 0, la dirección de registro sería el 0, dirección de registro sería el 0 y deberíamos colocar el 40.001, ¿vale? En la dirección del esclavo. Y
por último, la longitud, como queremos leer los 6 registros o de las 6 entradas analógicas de corriente, deberíamos poner 6. Pues si yo me vengo a Siemens, en el bloque yo tendría la dirección del esclavo, la 1, la 2, la que fuera. El mode es lectura, debería colocar un 0. El data address sería la dirección. Habíamos dicho que sería el 3, sería el 40.001. 40.001. Y la longitud serían 6 bits o 6 registros, 6 entradas. ¿Y dónde vamos a guardar los datos que estamos leyendo? ¿Vale? Modo 3, dirección inicial a 0, que corresponde al 40.001, el modo 3 corresponde al modo 0 en Siemens, y la longitud de los registros van a leer 6, por la longitud 6. Una vez ya hemos recibido los datos, con el dato estamos recibiendo el mensaje que recibimos, lo recibimos en hexadecimal, como habíamos dicho, 0769. Bueno, pues el dato que estamos leyendo de corriente lo veríamos en hexadecimal. Ese valor de hexadecimal lo deberemos multiplicar por 20 y dividirlo por 40.095. Y el valor que me dé sería un real, que sería la corriente en miliamperios. ¿Vale? Espero que con esto sea suficiente para aclararos, para que consigáis llevar a cabo el proyecto. Los datos de lectura o escritura, cuando queremos trabajar, podemos trabajar directamente con marca Word o con bits o con formatos que quisiéramos, pero es muy interesante trabajar con dbs. ¿Por qué? Porque yo puedo forzar situaciones. ¿Qué es lo que he hecho yo? O sea, en principio trabajamos solamente escribiendo salidas y escribiendo entradas para el esclavo 1, los 2, y el esclavo 2, salidas y entradas. Pero nos dimos cuenta de que se podía hacer de una manera más efectiva. ¿Qué hacemos? Creamos un bloque de datos, ¿vale? Un db, le damos a main, agregar nuevo bloque de datos, ¿vale? Sería un bloque de datos, un db, bloque de datos de manera automática, vamos a más, cierro, ¿vale? Daríamos a aceptar, bloque de datos, vamos a botón derecho, propiedades, y dentro de propiedades vamos a atributos, ¿vale? Y desmarcamos la casilla acceso optimizado al bloque. ¿Por qué? Porque con el acceso optimizado al bloque él ya no trabaja con direcciones, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y veremos la diferencia. Yo me interesaría crear, por ejemplo, puedo crear para cada esclavo, para cada web pro, ¿vale? No. No. Y voy a crearme, por ejemplo, un array que vaya desde el 1, porque sería el primer esclavo, hasta el 10, por ejemplo, de una estructura, ¿vale? De esta manera hemos creado una matriz de variables. Todos tienen los mismos datos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora en el momento no tiene nada. Estas serían las variables que vamos a introducir en el primer esclavo y en el segundo, en el tercero. Bueno, ¿qué datos me piden en la comunicación? Pues bueno, el número, el esclavo, ¿vale? Sería un valor entero y cuyo valor le podemos poner que sea el 1, esclavo número 1. ¿Qué más me piden? El modo. Mode lectura, por ejemplo, sería un entero, sería el 0. Mode escritura. Habíamos dicho que era para escritura, sería 1. ¿Qué más valores me pide? Dirección del registro. Registro input. Registro input de entradas. Esto era un doble word o un long
un doble word, o un word, creo que era un word. Vale, registro input, digital input, registro digital output, y ahora registro analog input. Y el analog input también sería un array que va de 1 a 6, la entrada 1 a la 6, de doble word, no de words. ¿Vale? Vamos a ver. El registro de digital input, si volvemos otra vez donde estábamos antes, a ver que lo encuentre. He cerrado la ayuda, tendré que ir otra vez al OV1, me voy a instrucciones, comunicación, vale. Digital input, el registro 0, función 2, registro 0, dirección 10.001. Me vengo aquí y esto lo puedo cerrar, esto lo puedo ocultar. Digital input, la dirección era la 10.001. ¿Vale? 10, no sé si lo coge así, como entero, como decimal. El registro de salidas, según esto, digital output, función 15, registro sería el 0, registro 0, dirección 1. Cuidado, si aquí fuera el registro 10, aquí sería el 10, y el 0 equivale al 1, el 10 equivale al 11. Habría que sumárselo. Por lo tanto, aquí equivale la bobina 0, sería esta de aquí, equivale al 1. ¿Vale? El registro de digital input o de digital output sería el 1. En este caso me da igual que sea hexadecimal que sea binario. Vale, pero vamos, pondríamos el 1, debería cogerlo aquí, y aquí el 10.001. Y registro analógico, o este de aquí, estaríamos en las mismas. La función era la 3 y la dirección del primer registro era el 00. La función era la 3, era la 3 y era el 00. Por lo tanto, equivale al 40.001 la dirección. 40. Aquí no me deja, pero aquí sí que lo puedo. 40.001. ¿Vale? Esta sería la dirección. Digital input. Dirección. Registro. Insertar fila. Y aquí sería dirección. Registro. Analog input. ¿Vale? Un Word. Y aquí introducimos el 40.001. Vale. Insertar fila. Y insertar fila. Vale. Aquí es digital input. El valor sería un byte. Digital output sería otro byte. Y aquí en lugar de registro sería analog input. Y sería un words. Y este lo suprimiría. De manera que yo cuando voy a leer un registro de entrada, el modo sería este de aquí,
y la dirección sería dirección registro digital input. Cuando quiera leer una salida, el modo de lectura sería 0 y el registro de salida sería el 1. ¿Vale? Si yo quiero leer bits de salida, el primer bit de 0 sería el 1. Modo de lectura 1. Si quiero ver bits de entrada, modo de lectura 0, 10.001. Modo de lectura, registros de entrada. Si quiero leer las analog input, era el 3, 0, pues lectura 0 y analog input 40.001, que sería este de aquí. ¿Vale? Y después tendríamos los valores del digital input byte, sería el valor de las entradas digitales, el digital output sería donde escribiríamos los datos que queremos volcar en el esclavo, y los valores analógicos de corriente serían donde los monitorizaríamos en valor hexadecimal. Lo deberíamos convertir a decimal. Pues bueno, con esto, ¿qué ocurre? Yo me he creado un array o una estructura para cada uno de los esclavos. Con uno ya tengo todos creados porque estarían todos idénticos. Lo que tendría que hacer es copiar estos datos que hemos creado aquí. Copiaría estos datos, copy con el esclavo. Y aquí cambiaríamos el esclavo 2. Pondríamos aquí el esclavo 3. Copiaríamos, aquí estaría el esclavo 4. Y así sucesivamente. Y cada esclavo tendría los registros oportunos de lectura-escritura y los datos de lectura-escritura. ¿Qué es importante? Pues bueno, se podría hacer, una vez esto ya lo tengo creado, ¿vale? Debería compilarlo. Eso es una parte importante que deberéis hacer siempre para evitar los problemas. Pero es conveniente comentar la estructura. Por ejemplo, aquí sería el número de esclavo. Aquí modo lectura, funciones modbus. ¿Cuáles serán las funciones modbus de lectura? Las funciones modbus de lectura eran 01, 02, 03 y 04. 01, 02, 03 y 04. Aunque el Google Pro no las reconozca todas, pero lo tenemos aquí comentado. Modo escritura. De escritura tendríamos 5, 6, 15, 16. Vale, 0, 5, 5, 0, 6, 15, 16. 0, 6, 15 y 16. En decimal. Vale, cuidado porque el 15 equivale al 10 en hexadecimal. Dirección de registro de entrada. ¿Vale? En Modbus sería el registro, el 10.001. El 10.001 equivalía a leer bits de entrada al registro 0. Registro 0 del Google Pro. El 1, Digital Output, leer salidas, sería el registro 0. Y el 40.001 también equivaldría al registro 0 del Google Pro. Y datos de entrada, leídos, datos de salida a
escribir en el esclavo. Y por último, datos de entrada analógicos. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos definido para saber qué es lo que hacemos. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, fijaros que yo aquí no me aparece prácticamente direcciones ni nada, ¿vale? Me faltaría coger el bloque y compilarlo para poderlo utilizar. Compilo el bloque y fijaros que aquí hay un offset que me aparece en los datos y aquí no hay un offset. ¿Por qué? Porque este está optimizado. Pues bueno, para que sea más fácil, pues quito el acceso optimizado, ¿vale? Cambiar los ajustes de remanencia de la interfaz de bloque, lo quitamos y ahora ya me aparece aquí el offset. El valor de offset que me aparecía, cuando yo abra tendré los diferentes. Bueno, faltaría compilar. Compilaríamos el bloque de datos y me aparecerá ese offset. De manera que yo, para acceder a cada uno de los registros, tengo una dirección de una manera mucho más diferente a la que tenía si lo tenía optimizado, que no me aparecía el offset. ¿Vale? Si lo tengo optimizado, accedo directamente con el nombre. Si lo no tengo optimizado, puedo trabajar directamente, me pondrá la dirección del registro. De manera que yo ahora me vengo al OV1 y, por ejemplo, voy a cerrar este, voy a quitar esto y yo ahora quiero, pues por ejemplo, en lugar de colocar este, yo podría decirle, oye, mi bloque de datos es bloque de datos 2, bueno, el esclavo, quiero leer del esclavo 1, ¿qué quiero? ¿Leer o escribir? ¿Modo escritura o modo lectura? Pues, por ejemplo, quiero leer. No, me he colado. Sería el número de esclavo. Bloque de datos 2. Web Pro sería el primero. Vamos a mode lectura. Vamos a leer las entradas. La dirección de las entradas, ¿cuáles serían? Bloque de datos 2, Web Pro, sería el 1, dirección registro de entradas. Y el data length, vale, esta a lo mejor no lo hemos dejado y no lo hemos definido. Web Pro, data length no está puesto. Vale, pues volveríamos a editar. Vale, modo escritura, tenemos byte, 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 byte. El data length, reading length sería un Word, lo podríamos introducir pues antes del registro, insertar fila, data length, bits, sería un Word y valdría 4. Y insertaríamos una segunda, insertar fila, data length, analog input, sería un Word y aquí sería un 6 registros. Tal cual se introduce aquí. Reading length, analógico serían 6, sería un Word, 2 bytes. Y cuando vamos a los bits, introduciríamos el 4. De esa manera siempre leeríamos 4 y siempre leeríamos 6. Si me vengo aquí al siguiente esclavo, al segundo esclavo, data length sería 4
y analógico serían 6. Y tendríamos que hacerlo con todos los esclavos. 4 datos, 4 bits y 6 esclavos. 6 entradas analógicas. 4 y 6. Vale, ya, como no tenemos más, no defino más. Deberíamos volver a compilar el bloque para poderlo trabajar. Y una vez ya lo he compilado, ahora aquí el dataLen, al 1, dataLen, estamos leyendo modo lectura y estamos digital input, dataLen bits. Y el registro el bloque de datos 2 o el pro, el esclavo 1, digital input. ¿Vale? Después esto lo podemos trabajar también, lo podríamos meter dentro de ese bus de comunicaciones o no, pero teóricamente ya aquí ya tendríamos. Con esto yo habría leído las entradas analógicas, las entradas digitales. Me vengo al siguiente bloque, bloque de datos 2 o el pro, esclavo 1, esclavo, modo. Vamos a escribir bloque de datos 2 o el pro, esclavo 1. El mode sería escritura. Modo escritura, como está inicializado con el valor 1. Data address, ¿qué registro quiero leer? Bloque de datos 2, esclavo 1. Digital output, registro digital output. DataLen, bloque de datos 2, o el pro, esclavo 1, DataLens, estamos con los bits de salida, y por último los datos de salida. Bloque de datos 2, o el pro, esclavo 1. Aquí estamos con los datos de salida. ¿Dónde los guardamos? En Digital Output. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer antes de escribir? Pues antes de ejecutar este tenía que mover al Digital Output, a ese registro, el dato que queremos buscar al exterior. Y cuando este ya lo tuviéramos, iríamos a las analógicas, sería lectura. ¿Qué haremos? Lo mismo. ¿Vale? El esclavo sería el mismo, el modo escritura también, pero cambiaría este apartado. Ya no sería digital, sería dirección de registro de analog input. Analog input, dataLen. DataLen sería longitud de los 6 bits, de las 6 registros. ¿Y dónde va a guardar los datos? Pues ya no lo guarda en Digital Output, lo guarda en Analog Input, en el primer registro. Y a partir del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y con esto ya tendríamos las entradas analógicas. Posteriormente deberíamos hacer un cálculo con el dato. Ese dato, multiplicarlo por 20 y dividirlo por 4095. Y el número que me dé serían los 1000 amperios. Bueno.